Según Jung, cuando una persona no se conoce a sí misma, se deja llevar por la influencia de los demás y pierde su centro interior. Esto provoca una especie de pérdida psíquica. En este video, hablaremos sobre la importancia de establecer límites en la vida según Carl Jung. 1. ¿Qué son los límites? Para que una persona mantenga su integridad espiritual, primero debe definir su relación consigo misma. Esta definición incluye no solo quién es, sino también quién no es. Este punto de separación es donde comienzan los límites. Los límites psicológicos son líneas invisibles pero extremadamente decisivas que ayudan a una persona a comprender dónde comienzan y terminan sus pensamientos, sentimientos y necesidades. Estas líneas son como una brújula que determina nuestra dirección en las relaciones con los demás. Nos permiten sobrevivir sin desdibujar nuestra identidad ni dejarnos moldear por la influencia ajena. Los límites no solo son una línea de defensa contra el mundo exterior, sino también una estructura fundamental en la construcción del orden interno. Gracias a esta estructura, el individuo protege su propio yo, determina a qué estará abierto y qué rechazará, y moldea su vida según sus propios valores, no según las exigencias de los demás. Establecer límites, en lugar de aislar a la persona, aclara quién es, porque solo cuando una persona puede determinar su propio espacio, puede establecer una interacción sana con el mundo exterior. Como siempre enfatizó Carl Jung, el proceso de individuación, es decir, el viaje para convertirse en uno mismo, no es posible sin límites claros. Los límites no son solo una elección personal, son un indicador de un nivel de conciencia, una percepción interna necesaria para mantener el equilibrio espiritual. La puerta para alcanzar el verdadero yo no está en los deseos de los demás, sino en nuestro propio mapa interior. Y las líneas más importantes de este mapa se dibujan con estos límites invisibles pero efectivos. 2. El vínculo entre la identidad y los límites. La identidad de una persona no se limita al nombre, la profesión o los roles sociales que desempeña. Es una estructura interna que se moldea por sus creencias, sus valores, sus aceptaciones y sus rechazos a un nivel más profundo. Esta estructura es el resultado de un proceso de descubrimiento y construcción que dura toda la vida. Para que se forme una identidad, el individuo debe definir primero un espacio para sí mismo. Este espacio está determinado por los límites. Una persona que no puede distinguir dónde comienzan sus propios pensamientos y dónde terminan las influencias de los demás, no puede saber realmente quién es. Este estado de incapacidad para distinguir es como mirarse en un espejo borroso. La persona quiere verse a sí misma, pero su reflejo es mixto. El concepto de persona de Carl Jung entra en juego en este punto. Cuando las máscaras sociales que usamos en la sociedad comienzan a reemplazar nuestro verdadero yo, nuestros límites se borran y nuestra identidad comienza a solaparse con las expectativas de los demás. En este caso, la persona se distancia de su yo auténtico, sacrifica sus propios valores para obtener la aprobación de los demás. Así, su brújula interna se altera y pierden el sentido de la orientación. Sin embargo, establecer límites es la valentía de una persona para decir, soy esto y no aquello. Esta valentía crea una base espiritual y protege a la persona del arrastre de factores externos. Una identidad sin límites es como una hoja que cambia de dirección con cada viento, se la lleva el viento sin saber a dónde pertenece. Lo que Jung llama el proceso de individuación es la persona que confronta sus propias sombras, rompe los patrones externos y escucha la voz que viene de dentro. Este viaje comienza con el establecimiento de límites. Los límites no solo protegen la identidad, también la revelan, la aclaran y la fortalecen, porque la identidad no nace de las reflexiones de los demás, sino de nuestra propia verdad interior. Y esta verdad solo puede manifestarse en un campo de conciencia rodeado de límites. 3. Vivir bajo la influencia de otros. Vivir bajo la influencia de otros puede parecer a primera vista un rasgo armonioso de la personalidad. Congeniar con el entorno,
evitar conflictos, ser aceptado. Todas estas son tendencias naturales de una persona social. Sin embargo, cuando esta tendencia sobrepasa un límite, se convierte en un patrón que altera la autopercepción de la persona. Quien no puede determinar sus límites, primero empieza a silenciar su propia voz. Más tarde, lo que piensa, siente e incluso desea, está determinado por las actitudes y expectativas de los demás. En lugar de tomar sus propias decisiones, actúa según la guía externa. Esta situación hace que la persona pierda su brújula interior, porque ya no es ella sino su entorno quien determina el rumbo. Desde la perspectiva de Jung, este estilo de vida es un gran obstáculo para el proceso de individualización. Una persona se desarrolla solo tomando sus propias decisiones y afrontando sus consecuencias. Una mente constantemente bajo la influencia de otros no puede trazar su propio camino. Solo se pierde en los mapas ajenos. En este tipo de vida, la persona se aleja de la autenticidad. El no que surge de su interior se refleja como un sí al exterior. La inquietud interior se encubre con una máscara de satisfacción externa. Así, el individuo comienza a erosionarse para no perder el amor y la aprobación de los demás. Cada vez se retrae un poco más, se desdibuja un poco más. Como resultado, se difumina quién es, en qué cree y qué necesita. El concepto de Jung, de la sombra, entra en juego aquí. Emociones reprimidas y fragmentos de identidad que se fortalecen al ser reprimidos comienzan a filtrarse de algún lugar un día. Una vida moldeada por la influencia de otros, aunque pueda parecer ordenada y armoniosa desde fuera, crea una profunda sensación de alienación y vacío en el interior. Esta alienación comienza cuando el individuo pierde el contacto con su propio mundo interior. Ahora, la persona es solo un extra en las historias de los demás y un extraño en su propia vida. Sin embargo, una persona solo puede crear su propia vida cuando escucha la voz que emana de su interior. La manera de lograr esto es poder poner una distancia saludable entre uno mismo y las influencias externas, es decir, trazar límites psicológicos. 4. Desintegración espiritual. La desintegración espiritual es la manifestación más profunda y silenciosa de la desintegración interna que ocurre cuando una persona se aleja de su propio centro. Esta situación no se desarrolla de repente, sino gradualmente. Cuando una persona no puede trazar un límite claro respecto a su propia existencia, las influencias del mundo externo se infiltran en su ser. Sus pensamientos se confunden, sus emociones pierden rumbo y sus decisiones dejan de pertenecerle. La persona ya no vive según su propia realidad interior, sino dentro del caos del mundo externo. En la teoría de la individuación de Jung, esta situación se define como un proceso de colapso interior que se experimenta inevitablemente cuando no se confronta la sombra ni se profundiza en las profundidades del yo. La desintegración espiritual no es una crisis. Al contrario, es un vacío formado por la supresión prolongada de la crisis. Este vacío surge de la incapacidad de la persona para establecer contacto con su propia esencia. Ni se conoce lo que se siente, ni se puede ser honesto con lo que se siente. Todo se vive como si fuera la vida de otra persona. En ese punto, el individuo pierde por completo su voz interior. Los límites son necesarios en este punto, no solo contra el exterior, sino también para proteger su integridad interior. El alma también necesita un sistema de límites, porque cuando se permite que cada sentimiento, cada pensamiento, cada influencia externa circule libremente en el yo, el orden interior se rompe. Identidad, dirección, valores, todo cambia de lugar. Esta desorganización conlleva no solo una desorganización mental, sino también existencial. Cuando una persona se despierta una mañana, ya no puede reconocerse a sí misma. Se pierde la sensación de continuidad en su mundo interior. No puede trazar una línea coherente con su pasado ni crear un rumbo claro para el futuro. En la psicología de Jung, esta situación significa que se rompe el vínculo que el individuo debe establecer con su verdadero yo. Sin ese vínculo,
la vida se convierte en un proceso mecánico consistente únicamente en hábitos repetitivos. Una profunda sensación de falta de sentido suele ser el signo más evidente de esta desintegración espiritual. Una persona parece estar haciéndolo todo, pero no está realmente presente en nada. La manera de prevenir o reparar esta desintegración es que el individuo redefina sus propios límites internos. Necesita poder sentirse de nuevo a sí mismo y asumir la responsabilidad de lo que le pertenece. Este es un proceso que comienza desde adentro, no desde afuera. Establecer límites contra las influencias externas no es solo un reflejo defensivo, sino también una expresión de reagrupamiento del yo. Para decirlo con el enfoque de Jung, si una persona desea integrarse espiritualmente, primero debe tomar conciencia de sus partes y luego reunirlas en su propio centro. De lo contrario, por muy brillantes que parezcan los éxitos externos o los roles sociales, la desorganización experimentada en su interior inevitablemente hará que la vida del individuo sea ineficaz. Una vida verdadera solo es posible con integridad, y esta integridad nace donde los límites se aclaran. 5. El precio de no poder decir no. Aunque la palabra no pueda parecer corta, simple y clara, se convierte en una de las expresiones más difíciles de pronunciar, especialmente para quien tiene dificultades para definir sus límites. En la comprensión de Jung sobre la integridad interior, para que una persona se mantenga fiel a su propia esencia, primero debe ser capaz de resistir las exigencias externas que violan, consumen y distorsionan su rumbo. Sin embargo, muchas personas piensan que si dicen no, perderán un amor, dañarán una relación o serán etiquetadas como alguien que elude responsabilidades. Por esta razón, el hábito de decir sí se convierte en un reflejo. Con el tiempo, este reflejo daña la lealtad de la persona hacia sí misma, porque cada sí dicho es a veces la negación de un no sincero. Una persona que constantemente relega sus propios deseos, necesidades y sentimientos a un segundo plano se ve moldeada por las expectativas de los demás y se distancia de su propia realidad. Esta distancia resulta en una profunda fatiga y agotamiento interior. No poder decir no es solo una pérdida de tiempo y energía, es la erosión del yo, porque la persona se entrega un poco más con cada petición que no puede rechazar. Este estado de entrega constante desencadena una sensación de vacío interior a partir de cierto punto. La persona deja de ser el sujeto de su propia vida y se convierte en una figura pasiva. Se vuelve incapaz de saber lo que quiere porque no se ha dado el derecho a decir lo que no quiere. Para Jung, esta situación supone una conmoción en la integridad espiritual. Cuando el individuo no puede establecer límites para protegerse, con el tiempo también pierde la respuesta a la pregunta ¿quién soy? Porque quien no puede decir que no puede expresar sus propios valores. Sin embargo, los valores son la base existencial del individuo. Cuando esta base se tambalea, el individuo no puede percibir su propia existencia psicológicamente, incluso si es socialmente aceptado. Surge un conflicto interno. Mientras que el mundo exterior lo aprueba, se rechaza a sí mismo en el mundo interior. Decir que no es solo un acto de rechazo, sino también una declaración de autorrespeto. La persona se dice a sí misma, mis necesidades, sentimientos y límites son tan importantes como los de los demás. Esta conciencia es clave para mantener el equilibrio espiritual. Siguiendo el proceso de individuación de Jung, decir no es asumir la responsabilidad del propio camino. Esta valentía protege la identidad individual y le permite construir una vida acorde con sus propios valores. De lo contrario, una vida vivida constantemente según las prioridades de los demás resultará en una existencia superficial y agotada, alejada de la esencia del individuo. Esta es una pérdida que conlleva un alto precio, no poder ser uno mismo. 6. Regresar a tu propio centro. A lo largo de la vida, una persona se ve sometida a la influencia de numerosos factores externos, expectativas y guía. Sin embargo, la verdadera transformación comienza en ese momento silencioso y profundo, en
el que puedes regresar a tu propio centro. Este centro es el punto que Jung definió como el yo en la estructura psicológica, la fuente de equilibrio espiritual, significado e integridad del individuo. Regresar a tu propio centro requiere un proceso de alejamiento de las prácticas superficiales de la vida y una profunda introspección. Este proceso no es una huida, sino una confrontación valiente, porque al acercarse a tu centro, te encuentras con tus miedos reprimidos, traumas pasados, decepciones y sobre todo con tus anhelos. Te encuentras cara a cara con tu verdadero yo, más allá de la identidad que has forjado durante años para la vida de los demás. Este encuentro no siempre es pacífico, pero la sanación del alma solo es posible a partir de este punto. Quien regresa a su propio centro ya no encuentra dirección en la aprobación externa, sino en la verdad interior. Empieza a comprender por qué hace lo que hace, así como lo que hace. Se convierten en una persona íntegra, cuya vida habla con voz propia y encuentra dirección con sus propias decisiones. Regresar a su propio centro a menudo requiere atravesar multitudes y alcanzar la soledad, porque en el silencio una persona se da cuenta de la voz con la que realmente está viviendo. Cuando el ruido del mundo exterior disminuye, los susurros del mundo interior comienzan a elevarse. Estos susurros consisten en emociones reprimidas, deseos pospuestos y verdades desatendidas. En este punto, una persona comienza a construir una identidad a partir de sus propias experiencias, no de las definiciones de otros. El proceso de individuación de Jung se profundiza aquí. La persona se prepara para despojarse de los patrones externos y abrazar su propia esencia. Ya no se guía por los mapas dibujados por otros, sino por su propia brújula interna. Este regreso no es solo una recuperación mental, sino también existencial. Cuando una persona tiene un centro, no se desvía. Puede regresar al mismo punto de nuevo en cada tormenta. Este centro proporciona dirección al tomar decisiones, establecer relaciones y en los momentos de crisis de la vida. De lo contrario, una persona se convierte en una hoja que vaga de un lugar a otro. Cada viento los arrastra en direcciones diferentes, pero nunca arraigan. Por lo tanto, volver al centro propio implica reconstruir los límites espirituales. Los principios que se protegen firmemente en el mundo interior son tan importantes como los límites trazados contra el mundo exterior. Solo cuando una persona se aleja de su propio centro, aprende a decir no, se distancia de las relaciones que la consumen y puede defender con valentía los valores que guían su vida. El individuo que regresa a su centro ya no es solo un organismo vivo, sino un ser consciente. Cada movimiento conlleva una conciencia. Cada elección contiene un significado. Y este significado abre la puerta a una satisfacción espiritual más allá de las satisfacciones temporales que provienen del mundo exterior. Por eso, según Jung, quien no puede encontrar su propio centro acaba perdiéndose, porque quien pierde su rumbo también se pierde a sí mismo en el tiempo. Sin embargo, quien puede regresar a su centro puede reconstruir incluso lo que ha perdido. 7. Responsabilidad y libertad. La libertad es un ideal que todos anhelamos superficialmente. Sin embargo, para comprender profundamente su equivalente interno, es necesario comprender la carga de responsabilidad que conlleva. En el sistema psicológico de Jung, la libertad no es solo liberarse de las cadenas, es también la madurez para asumir las consecuencias de las propias decisiones. Si una persona desea ser libre, primero debe alcanzar un nivel de conciencia que le permita tomar decisiones, y luego desarrollar un equilibrio espiritual que le permita soportar el peso de esta elección. Sin embargo, la libertad a menudo se malinterpreta en el mundo moderno. Se cree que la libertad consiste en no reconocer las reglas, no adherirse a nada o no afrontar las consecuencias. Sin embargo, según Jung, esto no es libertad, sino caos, enmascarado por la evasión de la responsabilidad. La verdadera libertad reside en la valentía del individuo para ser honesto consigo mismo, defender sus decisiones y estar dispuesto a pagar el precio.
Establecer límites también está entrelazado con la libertad en este punto, porque establecer límites significa ser conscientes tanto de lo que no haremos como de lo que haremos. Cuando una persona puede proteger su propio espacio espiritual, no solo construye una barrera contra el mundo exterior, sino que también establece orden en su mundo interior. Una búsqueda de libertad que no esté entrelazada con la responsabilidad acaba arrastrando al individuo a una identidad fragmentada, porque cada afirmación de «soy libre» es en realidad la expresión de una elección, y cada elección implica potencialmente renunciar a otra posibilidad. Aquí es donde entra en juego la responsabilidad. La persona es consciente de lo que elige y de lo que descarta. Esta conciencia le permite convertirse en el arquitecto de su propia vida. Quien moldea su propia vida es más resistente a las imposiciones de los demás. No se deja influenciar por las voces externas porque posee una brújula interna. Esta brújula es una conciencia que opera bajo la guía de la responsabilidad. El proceso de individuación de Jung busca que el individuo se independice de las autoridades externas y alcance su propia verdad interior. Sin embargo, este proceso es posible no solo con libre albedrío, sino también con un alto nivel de responsabilidad. Cuando una persona toma sus propias decisiones, ya no hay ninguna autoridad externa a la que pueda culpar. Ser capaz de cargar con el peso de las propias acciones, relaciones y decisiones demuestra que la personalidad ha madurado. Sin esta madurez, establecer límites solo sería una reacción defensiva. Sin embargo, los límites moldeados con responsabilidad forman la base de la independencia espiritual. La libertad no es la valentía de estar solo, es el poder de mantenerse fiel a uno mismo incluso estando solo. La responsabilidad es la base de este poder. Quien no puede establecer límites está condenado a vivir según el camino de los demás. Sin embargo, quien es libre y asume su responsabilidad puede trazar su propio rumbo. Este es el estado más consciente de la existencia. La libertad y la responsabilidad son dos pilares espirituales que se complementan. Quien desea ser libre también debe estar preparado para afrontar las consecuencias de esta libertad. Esta preparación interior le permite ser el líder de su propia vida. En la filosofía de Jung, la verdadera libertad no es solo ser independiente de los demás, sino también mantenerse fiel a los propios límites y valores. Esta lealtad requiere una especie de disciplina interior. Cuanto más libre es una persona, más responsable es consigo misma. Y este sentido de responsabilidad mantiene a la persona espiritualmente centrada y la hace resistente a la influencia ajena. De esta manera, el individuo recorre su propio camino y profundiza en el significado de éste. Esta profundidad es posible no solo con límites, sino también con una comprensión consciente y responsable de la libertad. 8. Para no perderse. La razón por la que una persona se pierde en el camino de la vida no es porque viaje sin mapa, sino porque descuida su propia brújula interior. Según Carl Jung, una persona está verdaderamente perdida, solo si no puede determinar la dirección correcta para su verdadero ser. Esta pérdida no es física, es una desintegración espiritual, mental y emocional. Cuando una persona empieza a moldear su vida, considerando lo que piensan los demás, lo que la sociedad quiere y lo que su familia espera, gradualmente relega su propia verdad a un segundo plano. Esto hace que la persona pierda sus coordenadas internas con el tiempo. Olvidar quién eres resulta en no saber qué quieres ser. Por lo tanto, para no perderse, primero hay que aprender a escuchar la propia voz. Esta voz a veces puede ser perturbadora y a veces inusual. Sin embargo, como todo lo real, esta voz interior también se convierte en una fuerza guía con el tiempo. Una de las habilidades espirituales más importantes para no perderse es la conciencia. La conciencia no es solo observar lo que sucede, sino también tratar de comprender por qué es como es. Una persona que se sacrifica constantemente en una relación debería buscar la razón no en las condiciones externas, sino en su propia estructura interna. A veces, esta conciencia es dolorosa
ya que no es fácil afrontar hechos que han sido ignorados durante años. Sin embargo, esta confrontación abre la puerta a la integridad espiritual y la estabilidad interior. Así como una persona no puede establecer sus límites sin conocerse a sí misma, no puede saber dónde detenerse sin establecerlos. No perderse no se trata solo de avanzar, también se trata de detenerse, retroceder y ser capaz de reorientarse en su propio refugio interior cuando sea necesario. La conciencia permite a una persona salir de su piloto automático mental y tomar decisiones conscientes, y esta conciencia es la aguja más fiable de la brújula espiritual. Otro elemento crucial es conocer los propios valores. Los valores son raíces profundas que determinan la dirección de una persona en la vida. Establecer límites es, en esencia, proteger los propios valores. Quien vive sin ser consciente de sus propios valores se ve arrastrado por los valores de los demás. Por eso, la conciencia de la autoestima es tan importante en el proceso de individuación de Jung. Una persona comienza a madurar cuando sabe no en qué situaciones decir sí, sino en cuáles decir no. Esto solo es posible con valores. Para no perderse, una persona debe establecer claramente los principios en los que cree, defiende y por los que quiere vivir. Estos principios a veces pueden contradecir su entorno e incluso generar conflictos. Sin embargo, estos conflictos son el precio de una vida genuina. Quien desarrolla una postura genuina en lugar de una falsa armonía, encontrará paz en su mundo interior y con el tiempo establecerá relaciones más sólidas con el mundo exterior. Finalmente, para no perderse, la persona necesita construir un centro interior. Este centro es un núcleo espiritual donde puede refugiarse en las tormentas, aferrarse a la soledad y encontrar dirección en momentos de indecisión. La meditación, la introspección, la expresión creativa, el contacto con la naturaleza o los momentos de silencio fortalecen este centro. Quien se mantiene en su centro no se deja llevar por el pánico ante el caos del mundo exterior, porque sabe que hay orden, significado y dirección dentro de sí mismo. No perderse significa, en realidad, permanecer fiel a este centro. En el caos de la vida, ser capaz de escuchar la propia voz mientras las voces de los demás se alzan es una gran maestría. Según Jung, esta maestría se adquiere no solo con conocimiento, sino también con trabajo espiritual y valentía interior. Por lo tanto, no perderse no es un resultado, es una práctica consciente y continua, y esta práctica es el camino para alcanzar la verdad más profunda de la vida, es decir, el propio ser individual. En este video, hablamos sobre la importancia de establecer límites en la vida según Carl Jung. No olvides suscribirte a nuestro canal para más contenido. Si quieres apoyarnos pagando, puedes hacerte miembro haciendo clic en el botón Unirse. Hasta nuestro próximo video. Gracias.